Continuamos con nuestras actividades de nuestras jornadas de periodismo, periodismo en resistencia. Agradecemos la presencia de Omar García Santiago por estar acá con nosotros. Agradecemos allá a Lupita Cárdenas, al equipo entusiasta que siempre nos apoya de parte del Premio Jalisco de Periodismo, por supuesto, porque nos quieren invitar. Entonces, pongamos atención a todo lo que nos dicen, son guiños, son ideas que a nosotros nos interesa mucho que ustedes retomen para luego valorar, participar en este premio. Hay cierta tradición de parte del CUSUR en él y pues sin más les voy a presentar, voy a leer una breve semblanza de Omar García Santiago. Él es comunicador público y maestro en ciencias sociales. Actualmente es el director de información de Canal 44 y Radio Universidad. Fue coordinador del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano y coordinador del 44 Lava. Forma parte de la red de periodistas para el cambio global de la Universidad de Oxford y es el representante del Nodo Jalisco de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ha sido ganador del Premio Jalisco de Periodismo y el Premio Alemán Walter Reuter, profesor de Periodismo e Historia de la Universidad de Guadalajara, estudiante del doctorado en Derechos Humanos. Él es Omar García. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias primero por estar acá. Estaba hablando ahorita con la maestra Rosy. ¿Quiénes son de primero? Ok, de tercero, de quinto y de séptimo. Ok, muy bien. Más bien para ir ubicando. Ok. Vengo, primero que nada, le quiero ofrecer una disculpa a Lupita, porque Lupita es la persona que se encarga de la gestión del Premio Jalisco de Periodismo y me invitó hace como mes y medio y hace mes y medio yo tenía muy claro de qué quería hablarles, ¿no? Porque como me invita a hablarles de cómo fue que se forjó el trabajo que presenté de entrevista con el que gané el premio antes de la pandemia, en realidad pues quería hablarles de eso y me había preparado para eso, pero ayer por la tarde-noche y me empezó como el rollito de ¿qué me hubiera gustado a mí que me dijeran cuando estaba estudiando? En realidad queríamos aprender a hacer entrevistas. Bueno, pues lo primero es perdón, ¿no? Pero no vamos a hablar ni de conversaciones, ni de blanco móvil, ni esas cosas que les dije, ¿no? En todo caso, lo que sí les puedo recomendar son 3 libros de entrevistas que deben de leer si quieren hacer buenas entrevistas. El primero, Retrato Hablado, de Juan Carlos Núñez Bustillos. Las mejores entrevistas en público milenio, en público. Son 2 tomos. Tiene un prólogo fabuloso que habla un poco de la teoría de la entrevista, cómo hay que prepararse, qué hay que hacer, cómo enfrentarnos al entrevistado. La segunda, Las grandes entrevistas de la historia, publicado por el Aguilar, pero en realidad son las grandes entrevistas de la historia en el periódico El País, ¿no? Y el tercero, El arte de la entrevista, de Rosa Montero, que a Rosa Montero hay que leerla todos los domingos en el periódico El País, porque escribe muy bonito, porque es una gran novelista, y si tienen chance más bien de leer su última novela, que se llama El peligro de estar cuerda, quizá ahí van a entender por qué son como son, por qué en su casa no los entienden, por qué en su casa piensan que ustedes son demasiado creativos y por qué les gustaron las ciencias sociales, ¿no? En todo caso, ellos saben mucho más que yo. Yo lo que les quiero plantear son 10 puntos que me hubiera gustado que aprender como periodista joven, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero pedir es que sean pacientes, ¿no? Muchas
muchas veces cuando estamos estudiando periodismo, traemos una angustia de que no salimos en los medios de comunicación rápido, ¿no? De que no nos contratan, de que no somos youtubers o influencers o tiktokers, ¿no? Y traemos esa ansiedad brutal, ¿no? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué? Y entonces yo lo que les recomiendo es que avancen poquito, ¿no? Pero diario, avancen poquito pero diario, aprendan cosas todos los días, ¿no? Sean disciplinados. Y cuando digo disciplinados, quiero decir que además de sus proyectos académicos, de sus tareas, emprendan proyectos personales, ¿no? Emprendan proyectos de esas cosas que ustedes quieren hacer cuando salgan de la escuela, ¿no? No tarden mucho en encontrar su voz, ¿no? Todo mundo tenemos una voz, pero encontrarla es lo difícil en el periodismo, ¿no? Si yo les pongo un texto de Leila Guerriero, ustedes saben perfectamente quién es Leila Guerriero, ¿no? Si yo les pongo un texto de Martín Caparrós, saben perfectamente, ¿no? O, por ejemplo, Diego Enrique Osorno o Alejandro Almazán, ¿no? Les estoy dando cronistas contemporáneos, ¿no? O sea, es brutal porque ya saben cuál es su voz, ya saben cómo escriben, ya saben cuáles son sus estilos, ya saben cuáles son sus temas. Bueno, lo difícil que tenemos como periodistas es encontrar nuestra voz, cuáles son nuestros temas, de qué manera voy a escribir, pero sean pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a tardar en encontrar nuestra voz. Todos la tenemos, la vamos a ir formando con el tiempo, pero hay que darle pausa, ¿no? Y pues esta cosa, ¿no? De la ética del trabajo de Bauman. Zygmunt Bauman lo que dice en sus ensayos sociológicos, además de esa cosa de que todo es líquido, es que nos ha enseñado el sistema, sobre todo el sistema capitalista, a que tenemos que estar produciendo todo el tiempo, ¿no? Y si no estamos produciendo todo el tiempo, no somos alguien que valga la pena. Y yo más bien ahí lo que les diría es tranquilos. No por publicar mucho van a publicar mejor, ¿no? Cuiden esas cosas que quieren hacer, ¿no? Sean pacientes, encuentren su voz. Muy bien, ese es el primer punto. El segundo punto es que entiendan que hay que hacer más preguntas y menos dominio de aparatos. Cuando yo empecé a reportear, yo usaba una grabadora de cassette hace 18, 19 años y entender la grabadora de cassette me costó un día. Entender cuál era la pregunta que yo quería hacerle a ciertas personas me costó mucho más. Muchas lecturas, mucha música, muchas películas, muchas series de televisión, ¿no? Al final de cuentas, nosotros somos un poco como los ojos o los testigos de alguien, ¿no? De la humanidad, si ustedes quieren, ¿no? Y eso puede llegar a ser soberbio, ¿no? Pero depende de todas las cosas que nosotros nos alimentemos la cabeza, es con la capacidad que vamos a llegar a ciertos eventos, a ver ciertos hechos, ciertos fenómenos o a hacer entrevistas, ¿no? No sirve de nada que tengan un iPhone si no sabes para qué lo quieres, ¿no? Todo el mundo quiere un iPhone, todo el mundo quiere la cámara nueva, la reflex, todo el mundo quiere hacer TikTok, ¿no? Aprender rápido a usar Instagram. Eso se va a aprender, eso en un diplomado se aprende. Hacer preguntas, eso es lo complejo, ¿no? Y para hacerse preguntas hay que meterse cosas a la cabeza, hay que leer los periódicos, las noticias, ¿no? Antes de las 7 de la mañana, de repente yo no entiendo a muchos colegas que llegan a sus eventos a las 9 de la mañana sin haber leído periódicos, ¿no? Pues ¿a qué fuiste? A esa hora ya es tarde, ¿no? Y yo sí comulgo con esto, con generar una sana competencia con tus colegas, ¿no? Porque eso te permite ser mejor, ¿no? Y cuando digo sana competencia es, por ejemplo, yo les platico, cuando yo cubría en El Informador el Ayuntamiento de Guadalajara, conocí a una chica que se llama Mireya Blanco, que ella era la reportera de Notisistema, ¿no?
levantarme a las 6 de la mañana a ver qué noticia iba a dar Mireya y ver que me la había ganado, era como de, uff, pinche Mireya, ya me la ganó, ¿no? O si no, yo también, hacer travesuras, ¿no? Y entonces la publicaba y entonces esto provoca, esta competencia entre dos colegas provoca, ¿cuál es la consecuencia? Que la gente esté mejor informada, porque el que consumía el informador y el que consumía Notisistema está mucho mejor informado. Esa es una consecuencia bien bonita, ¿no? Porque nosotros trabajamos con lo público. Bueno, tercer punto. Esto, ¿no? Encontrar nuestra voz requiere mucho oficio, ¿no? Y como el periodismo es un oficio y se aprende haciéndolo, ¿no? Hay que escribir. ¿Quién escribe a mano aquí todavía? ¿Quién tiene diarios? ¿Quién tiene un diario en su casa que diga, todos los días? Bueno, Julia Cameron tiene un librito que se llama, ya me acaba de ir el libro. Bueno, ahorita lo busco y se los digo. Pero tiene una técnica fabulosa que se llama las 3 páginas matutinas, ¿no? Y que básicamente es una técnica con la que ella trabaja con escritores de Broadway, con guionistas de Hollywood, con, en general, gente creativa, ¿no? Y entonces ella, esta técnica que utiliza es, escribe 3 páginas diarias todos los días, de manera religiosa. Lo primero que hagas en el día es levantar te levantas y tienes ahí tu libreta y 3 páginas diarias, ¿no? 3 páginas diarias, 3. ¿Y qué vas a poner ahí? Lo que tú quieras. En realidad, para lo que sirve esa cosa es para drenar todas las cosas que traes, ¿no? Tus ansiedades, tus inseguridades, tus pendientes, tus tareas, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso lo que te permite es que empiezas tu día con la cosa creativa que quieres hacer en el día, ¿no? Esa es una técnica que yo se las dejo ahí. ¿Ya no lo buscaste? ¿Cómo se llama el libro? El camino del artista. Así se llama el libro. Y en realidad son técnicas que ella utiliza en procesos de sanación con gente creativa. Yo se las dejo ahí, no tiene que ver con autoayuda ni nada. Es una técnica que yo he utilizado y que me ha funcionado y se las dejo ahí, ¿no? Luego, la otra cosa, ¿no? Los años regalan experiencia, ¿no? Luego vamos a los trabajos a tocar una puerta y nos dicen, ¿y tienes experiencia? ¿No? Entonces no tenemos un portafolio, ¿no? Bueno, esa cosa que ustedes hacen en sus tareas, en la escuela, funciona. Les platico mi experiencia. Yo aprendí a usar la ley de transparencia en la escuela y luego metí mi trabajo al Premio Jalisco de Periodismo de aquella época y no gané, pero lo que sí pasó es que uno de los jurados era Jaime Barrera. Me dijo, yo había hecho un reportaje de el mal manejo de las finanzas públicas en una escuela de la universidad, ¿no? Y entonces me dijo, mira, iba a estar muy difícil que la universidad te premiara por un reportaje que hablara mal de la universidad, pero lo que sí te vamos a hacer es, yo te voy a ofrecer un empleo, porque yo quiero que tú, que sabes dominar la ley de transparencia en ese entonces, había muy poquitos que sabían dominar la ley de transparencia, me dijo, vente para acá, y fue como yo llegué a mi primera chamba, ¿no? Como en la rola. Mi primera chamba fue básicamente por un trabajo que hice en la escuela, que lo metí al Premio Jalisco de Periodismo. No gané un premio, pero sí gané una chamba y ahí, desde entonces son 18 años, ¿no? Esas cosas que ustedes hacen en la escuela, úsenlas a su favor. Son sus portafolios. Pónganle empeño, poquito empeño, ¿no? A esas cosas, a sus tareas, porque luego esas cosas afuera valen mucho. Ante el agotamiento hay que parar, ¿no? Luego resulta que nos agobiamos demasiado, ¿no? Y es la chamba, los maestros, los proyectos, la pareja, los papás, esas cosas que vamos cargando todo el tiempo, ¿no? Bueno, hay que ser conscientes que todo eso nos lo vamos a llevar a la hora de la escritura. Y si estamos agotados, ahorita sigue el siguiente punto, la gestión de emociones, si estamos agotados se va a notar y vamos a terminar por odiar la chamba,
vamos a terminar por odiar a nuestros compañeros. No, paren. Hablen y háblenlo, ¿no? Y esa técnica que de las 3 páginas a mí me funciona muy bien. Y la otra tiene que ver con eso, ¿no? No traten de ganarle a la ansiedad. O sea, a mí me hubiera gustado que en la licenciatura me hubieran dicho esto, ¿no? No traten de ganarle a la ansiedad. Mejor caminen poquito a poquito. Y suelten, poquito a poquito, y suelten. Porque si no, se van a agobiar, ¿no? La siguiente. Gestionar las emociones ante los fracasos profesionales. Ahí les va. Y me pasó con estudiantes que recién egresaban, porque una de las cosas que tenemos pendientes en las aulas es esto, la gestión de las emociones. Esto se agravó con la pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia, nosotros hicimos una cosa que se llamaba 44 Lab. El 44 Lab era una unidad de investigación con puros chavos recién egresados. Había una del ITESO, una de Ocotlán y uno del CUSUR, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando hacen trabajo de investigación y empiezan a publicar en un medio con algo de impacto, pues van a tener retroalimentación enseguida. Y retroalimentación no de sus jefes, sino de quienes los leen. Y entonces, si ustedes van a destapar casos de corrupción fuertes, las tensiones van a ser fuertes, ¿no? Bueno, recuerdo que alguna de las notas que publicamos le llovió un montón de hate a uno de los reporteros, ¿no? A uno de ellos. No voy a decir ni nombre ni cargo, ¿no? Pero le llovió así, pero no tiene una idea, en Twitter, ¿no? Y le aventaron bots y empezaron. Y el chavo estaba de verdad agobiado, ¿no? Porque decía, ¿cómo es que yo, haciendo el mejor periodismo que sé hacer, me aventaron a los bots y me aventaron comentarios y me aventaron? Bueno, lo que tienes que hacer en mi caso como editor es decirle, a ver, tranquilo, ahí hay una cosa más profunda que tú. Ahí hay una máquina que está moviendo cosas de poder donde tú ni vuela tienes en el entierro. Tú hiciste muy bien tu trabajo y cuida eso, ¿no? Pero desde las aulas deberíamos de poder decirle a nuestros alumnos y a nuestros compañeros, oigan, puede pasar esto, ¿eh? La publicación de cierto reportaje puede ocasionar estas cosas. ¿Estamos preparados? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué va a suceder después? ¿No? Entonces, hasta te pueden, me acuerdo, esta sí es mía, la primera vez que publicamos un reportaje sobre diversidad sexual en El Informador, también, ¿no? Venía mi firma y ya se han de imaginar, ¿no? Este cabrón es un tal por cual, seguramente tú eres igual, seguramente tus hijos, ya saben, ¿no? En un portal donde eran 150 comentarios por nota, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le decía en ese entonces a mi jefe que ¿en qué me equivoqué? Si mi único problema fue publicar un tema del que sí creo, ¿no? En el que sí creo que son las libertades de las personas, en un periódico que en ese entonces era, y sigue siéndolo, muy conservador, ¿no? Con un público muy conservador, ¿no? Entonces, pues hay que aguantar vara, ¿no? Hay que gestionar esa emoción, ¿no? Lo que sí es, vamos a cargar con todas estas cosas que nos pasan, que nos suceden en el día a día. Yo cuando les doy clase a mis estudiantes de sociología y de comunicación les digo, a ver, imagínense, llega un reportero a un evento y el reportero a lo mejor ya llegó con hambre, se acaba de pelear con la esposa, o no sabe qué hacer, dónde dejar a los hijos, o está enfermo, pero tiene que ir, ¿no? Y con esas cosas cargan, o debe la renta, no sé, un montón de presiones, ¿no? Ante todo, pues la ética, ¿no? Hay que ser justos, hay que ser exhaustivos, hay que ser precisos con lo que decimos, ¿no? El fenómeno social no tiene la culpa de lo que estamos pasando.
pero nosotros sí tenemos que ser justos, exhaustivos y precisos, ¿no? Otra cosa que me hubiera gustado aprender, y quizá lo aprendí, pero más profundamente, es a argumentar. ¿Llevan clase de lógica y de argumentación, algo así? ¿Ya la llevaron? ¿Quién ya la llevó? La de lógica y argumentación. No se llama lógica, pero sí es comunicación y argumentación, ¿verdad? ¿En tercero? ¿En tercero? Ni se acuerdan, ¿verdad? Comunicación y argumentación, dice la maestra. Bueno, en realidad la argumentación es la base de la ciencia, ¿no? Todo el tiempo estamos argumentando, todo el tiempo estamos tratando de convencer a alguien de algo, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de que esa era la argumentación y que la ciencia se basaba en eso, yo dije, pues el periodismo es hacer ciencia a contrarreloj, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere una hipótesis que vamos a comprobar o que hay que tratar de hacer que se pruebe, ¿no? Se juega en contra del tiempo. Ahorita el tiempo es una cosa súper volátil, ¿no? Antes, cuando tenías cierre, ya sabías que a las 6 de la tarde había que mandar porque a las 8 cerraban edición y a las 10 se iba a imprenta, ¿no? Ahorita esa cosa no existe, ahorita hay que mandar en tiempo real, ¿no? Y entonces la nota se va construyendo todo el tiempo a lo largo del día o a lo largo de las semanas, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que argumenten sus textos. Es decir, nosotros como los abogados, ¿no? Hay que buscar evidencias. Hay que buscar evidencia de lo que decimos. Si nosotros decimos que esa pared es blanca, hay que traer evidencias, ¿no? Y si no sabemos encontrar las evidencias, hay que generarlas. Los mejores periodistas hoy en día son aquellos que se inventan su metodología para encontrar las evidencias. Nayeli Roldán, por ejemplo, o Daniel Lizárraga, ¿no? Nayeli Roldán en Animal Político, Daniel Lizárraga ahorita está en El Faro, allá en El Salvador, pero estos dos cuates, imagínense, Daniel Lizárraga era un profesor de metodología de la UNAM que un día se puso a hacer metodología de la investigación periodística y dijo, aquí, esta es mi vida, ¿no? Y entonces el cuate lo que hizo es hacer un montón de investigaciones, ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, hacer un montón de investigaciones a partir de sus propias metodologías para confirmar esas cosas que estaba pensando, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Daniel Lizárraga? ¿Ya lo ubican? ¿Sí lo tienen en el radar? La Casa Blanca de Peña Nieto, ¿sí? Los monederos de Monex, ¿no? Él publicó El Señor de la Basura de la Ciudad de México, el que prostituía personas. En realidad, Daniel Lizárraga es un tipo que sabe hacer metodología para argumentar sus hipótesis y probarlas, ¿no? Y la otra, porque en la ciencia también ocurre, caemos en el facilismo o confundimos nuestros estereotipos o nuestros clichés pensando que son convicciones. Y entonces ahí tenemos un problema. De repente un editor o un jefe te va a pedir, oye, hay que confirmar que el diputado se robó tal dinero, ¿no? Y en realidad el editor o el jefe trae un tema ahí con el diputado y no es cierto que se robó el dinero, ¿no? Hay que saber de qué manera mediar para ver si lo vamos a poder confirmar o no y poder decir, en la medida de lo posible, que eso no es cierto, no va a ocurrir, ¿no? Luego traemos también un montón de clichés. Por ejemplo, quiero ver otras fuentes periodísticas. En el fútbol, ¿no? Yo lo que les digo a mis estudiantes es, a ver, está padre que le vayas a un equipo de fútbol, está padre que te emociones con el fútbol, está padre que lo vivas con pasión, porque además son bien gritones los periodistas de deportes, ¿no? Se emocionan durísimo. Pero no vale la pena gritar mucho si no sabes preguntar, no vale la pena gritar mucho si no sabes hacer preguntas, ¿no?
uno de los periodistas más cultos que yo conozco se llama Alberto Lati. No sé si lo conozcan. Alberto Lati fue por muchos años el reportero enviado de Televisa para las Olimpiadas. Creo que la primera que hizo fue la de Estados Unidos 94 y luego fue, sí fue Atlanta 94, ¿no? Fue Atlanta 94, 96, 96 y luego Sydney 2000 y así, ¿no? Se fue muchos años. Ahorita se lo llevó Claro, que era el que tenía los derechos de las Olimpiadas, y en realidad es una enciclopedia andante ese hombre, ¿no? Pero además entiende, se mete a estudiar, lo vamos a ver ahorita adelante, se mete a estudiar para ver cómo se califica el taekwondo, para ver cómo se califica el ciclismo, para ver cómo se califica el deporte que ustedes quieran, ¿no? Y no es un clavado de un deporte, es decir, no es un hincha con micrófono, es un reportero que hace su chamba, que se pone a estudiar. Y ojo, lo más importante, ¿por qué hacemos periodismo? Porque tratamos de explicarle el mundo a los demás. Primero, ¿por qué hacemos periodismo? Primero para entender el mundo y luego a ver si se lo podemos explicar a los demás. Y Alberto Lati lo hace perfecto, ¿no? O sea, yo nunca me hubiera imaginado ver, por ejemplo, como me tocó ver hace unos días, una competencia de surf. Yo no la entendía, ¿cómo se califica esa cosa, ¿no? O de breakdance. ¿Cómo se califica el breakdance en una olimpiada? Bueno, la chamba del periodista es tratar de explicarle a la gente para ver si se emociona, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, la gente de espectáculos. Detestable todo lo que la herencia de Pati Chapoy, ¿no? Meterse en la vida personal de la gente, ¿no? Detestable. Pero en la cultura, las artes y el espectáculo hay chamba bien justa, bien sensata para tratar de explicarle a la gente. Otra anécdota. La primera vez que yo cubrí yo quería cubrir corrupción, ¿no? Esa era como mi idea del periodismo, ya se transformó, pero mi idea del periodismo es como esta teoría del watchdog, ¿no? Es como de, a ver, a la casa, fíjate quién se está robando el dinero, esas cosas, ¿no? Pero cuando entré al informador me dijeron, ¿sabes qué onda? Eso que quieres hacer sí está padre, pero hay una plaza en cultura. ¿Te avientas? Ya después te movemos. ¿Te avientas? Y yo, pues sí, yo lo que quiero es escribir, yo lo que quiero es ser periodista, ¿no? Entonces me mandaron a cubrir una exposición de arte contemporáneo. Ya saben de cuáles, ¿no? De estas que les ponen una botellita aquí en el suelo y ¡oh, qué bárbaro! ¿Cómo escribes eso? ¿No? ¿Cómo escribes una crónica de arte contemporáneo? O después de danza contemporánea, ¿no? Yo nunca había ido a una danza contemporánea y me dijeron, güey, necesitamos la nota de la danza contemporánea, porque era el Festival de Mayo. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Con toda mi humildad, con toda mi ignorancia, ir a preguntarle a quien sí sabe. Y entonces encontrar a las personas bondadosas y generosas que me explicaron, mira, la danza contemporánea es como una obra de teatro, pero en silencio. Y entonces la danza contemporánea se divide en actos. Y el artista en escena lo que básicamente quiere hacer es transmitir ideas a partir de ciertos actos, ciertos momentos. Y a partir de ahí yo escribía, ¿no? Entonces, para pasar a la siguiente, muchas veces tenemos la idea de que el periodismo es lo que lo hace famoso, ¿no? Los gritos en los deportes, los chismes en los espectáculos, la alta cultura, los clichés, ¿no? Y no, ahí más bien es ¿para qué queremos hacer periodismo? Yo me casé con la idea de que el periodismo sirve para explicar y entonces a partir de ahí yo escribo, ¿no? Luego, la otra es esta cosa, ¿no? Aprende rápido y aprende mucho, ¿no? Hay que ser curiosos todo el tiempo. Y cuando digo hay que ser curiosos todo el tiempo, es
Digo, no sé qué hay aquí atrás, y hace rato llegué y me salí y dije, a ver qué hay aquí atrás, y hay una cafetería abandonada, y entonces, o sea, que no te platiquen, ¿no? Si tú traes ganas de descubrir qué hay aquí a 2 cuadras, vas, porque si tú esperas que alguien lo tuitee, hombre, cabrón, pues no eres periodista, eres community manager, pero no eres periodista, y no se confundan, no estoy hablando mal de los community managers. Lo que estoy diciendo son chambas distintas. A nosotros nos toca ir a corroborar que eso está pasando. Esa es nuestra chamba, en esencia, ¿no? Después le tomaremos una foto, la subiremos, y si somos los primeros nos haremos virales y esas cosas. Pero nuestra chamba es corroborar que lo que digamos sea lo preciso, ¿ok? Hay que actualizarnos. Otra vez, cuando empezaron las grabadoras de cintas magnéticas, pues esa cosa nos duró 3 o 5 años. Y luego llegaron los teléfonos, las Blackberries, ¿no? Y luego llegaron los iPhone, y luego llegaron, ¿no? Y hay que aprender, hay que aprender. Lo que pasa es que entre más viejos nos hacemos, más flojera nos da aprender. Y entonces nos convertimos en periodistas que decimos, uy, no, yo escribía máquina de escribir eso, si era periodismo, ¿no? No, en realidad tenemos que actualizarnos, porque si no nos actualizamos nos vamos a quedar, ¿no? Aprender otros idiomas, para lo que nos ayuda es para entender el mundo de otras maneras, ¿no? ¿Quién habla inglés de aquí? ¿No? ¿Quién habla inglés? O lo lee por lo menos, ¿no? Entonces, hagan el esfuerzo por aprender otros idiomas, porque, y sobre todo el inglés, es otra manera de entender el mundo, ¿no? Y la otra, y disculpen el inglés, ¿no? Hay que mamar la cultura por todos los poros, ¿no? Mucha música, muchas películas, mucho arte, muchos discursos. Hay que impregnarnos todo el tiempo de cosas, porque esas cosas después nos ayudan a escribir, ¿no? Y sobre todo, otra vez, cosas que nos, como dicen los budistas, ¿no? Que nos interrumpan el flujo mental. Y cuando dicen vamos a interrumpirnos el flujo mental, es decir, vamos a quitarnos las taras, los prejuicios, las cosas que preconcebimos, ¿no? Y entonces empezamos a decir, por ejemplo, ahorita todo el mundo está detestando hay una polarización tan fuerte, no sé si ya la notaron, y se ven los discursos políticos, ¿no? La reforma judicial, o mucha reforma o nada de reforma, y en medio, ¿y quién quiere discutirlo de en medio? ¿Y quién es el reportero que se anima a decir, o la reportera a decir, a ver, a lo mejor una reforma, pero ¿de qué tamaño? ¿No? Y vamos matizando. Es que lo bonito de la sociedad es la pluralidad, lo malo es la cancelación, ¿no? Luego, esta es otra cosa que me hubiera gustado que me la dijeran. Sí me la dijeron mucho mis profesores, pero yo no la entendía hasta que me hice viejo. Y esta es, no busquen un empleo, créanlo. O sea, hay que crear ese empleo que nosotros queremos. Y en algún momento sucederá. Cuando yo empecé a reportear hace muchos años, yo les decía, es que en internet van a pasar muchas cosas, ¿no? Y luego yo era muy ñoño, entonces me compraba mis camaritas de esas Sony, y andaba con mi camarita y mi grabadora para todos lados, ¿no? Y yo lo que les decía a mis profesores y en ese entonces a mis editores es que esta cosa va a ir por aquí, ¿no? Entonces, y luego le invertía a mi BlackBerry y le decía, mira, ya subí una foto toda pixeleada, ni se veía nada, pero la subía a redes sociales y les decía, mira, es que esto va a ser por aquí. No existía Twitter, no existía el Facebook, ¿no? La subíamos a esas cosas que se llamaban MySpace y luego todito.com y estas páginas, ¿no? Del medievo. Pero era muy inquieto, ¿no? Y yo sí quería todo el tiempo estar
escribiendo, todo el tiempo estar reporteando. Yo iba en la calle y le tomaba foto a todo, ¿no? Y me parecía interesante y resulta que eso le interesaba a otras personas, ¿no? Y después, cuando me contrataron, mi primer empleo en El Informador fue reportero multimedia. ¿Qué es eso? Pues es el güey que le sabe al teléfono, ¿no? Pero yo aprendí primero como a curiosear y luego utilizar las herramientas para curiosear, ¿no? Esta cosa de no te flageles de más, quizá no exista el empleo que te va a pagar tu salario todavía. Ojo, todavía. Ayer estábamos escuchando al rector y dieron una conferencia inaugural del Innova Forum y decía en su discurso una cosa que me gustó mucho. Nos dice, hay una cosa que a mí como rector sí me quita el sueño y es no tener una carrera o no tener las carreras del futuro ya, porque esas carreras que ustedes están soñando, a ustedes les va a tocar crearlas. O sea, nosotros podemos voltear para atrás y ver que hay filosofía, que hay arquitectura, que hay derecho, que hay medicina, pero las carreras del futuro, ¿cómo van a ser? Bueno, a lo mejor a ustedes les toca crearlas. ¿Cómo las quieren? ¿De qué tamaño? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a aprender? ¿Para qué les va a servir? Luego, estas organizaciones tan grandotas como las universidades, pues pregúntenle a su maestra qué trabajo cuesta cambiar un plan de estudios, ¿no? Pedirle permiso y cuando consigues la aprobación, ya pasó. Sí se consigue, ¿no? O sea, es tanta la burocracia que cuando ustedes vayan a aprender, pues ya no va a existir, ¿no? Entonces, no se flagelen, hagan las cosas, pues ahora sí como se dice, ¿no? Con maestros, sin maestros y a pesar de los maestros. Con la institución, sin la institución y a pesar de la institución. Pero créansela, ¿no? Si son periodistas, cómprense esa idea. Y sean periodistas para rato, no sean periodistas. Luego también, y me están grabando y no me importa, hay personas que utilizan el periodismo para dar un brinco a la política o para dar un brinco a otros lados. Perdón, es muy respetable, yo no lo comparto, pero el periodismo no es ese. El periodismo es una vocación, ¿no? Y nos las tenemos que creer. Luego, aprendan a escribir. Estas cosas son bien básicas y como se llame la carrera en el futuro, va a seguir siendo lo mismo, ¿eh? Hay que aprender a escribir, hay que aprender a leer, hay que aprender a preguntar, hay que aprender a conversar. Me pasó después de la pandemia, mis alumnos de periodismo no sabían conversar. No sabían sentarse a un lado de la persona para decir, oye, hay que platicar de lo que sea. Las habilidades conversacionales después de la pandemia se fueron en picada. Y nuestra chamba es básicamente platicar, enterarnos de chismes, luego tratar de confirmarlo. Si esa cosa le interesa a la comunidad, lo publicamos, ¿no? Hay que tratar de entender el mundo, ¿no? Porque esto es lo básico, somos seres gregarios, hay que entender al otro, hay que saber qué es lo que piensa, por qué hizo lo que hizo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ando bien o no? Bien. Por último, bueno, casi. Si no sirve, déjalo ir. No hay que ser tóxicos, ¿no? No hay que pedirle a las cosas que vuelvan. Y a esto me refiero, ojo, no me refiero a su ex, no me refiero a sus relaciones sociales, me refiero a los trabajos, me refiero a los sitios donde trabajamos, me refiero incluso a los textos. Si los textos no funcionan, no funcionan. A ver, ¿por qué hacemos periodismo?
¿Para tratar de entender el mundo? Sí. ¿Para tratar de explicarlo? Sí. Entonces, ¿por qué hacemos periodismo? Para que nos lean, o para que nos vean, o para que nos escuchen, ¿cierto? ¿O no? ¿O para qué hacen periodismo? Sí, ¿no? Quieren que los lean, quieren que los escuchen, quieren que los vean, ¿sí, no? Bueno, si los textos no funcionan, no funcionan. Y cuando digo no funcionan es no le tengan un cariño en demasía a esos textos que no funcionan. Tengan siempre a un lado a un editor que, como dice Leila Guerriero en el libro, hay un libro muy bonito de Leila que habla sobre los gajes del oficio, cuyo nombre se me acaba de olvidar. Ahorita lo voy a buscar. ¿Cuál? Zona de obras, gracias. Hay un pasaje donde habla de los editores, ¿no? El editor es el tipo que puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, y eso lo vas a decidir tú. Tu mejor amigo, si entiendes que hay que trabajar con mucha humildad, no todos los editores son buenos ni todos los editores son malos, ¿no? Hay para todos los gustos, ¿no? Pero los buenos editores son como los que dice Leila Guerriero en su libro Zona de Obras. Aquel que te dice, te equivocaste, pero te abraza con mucho cariño y te dice, hay que darle por acá, ¿no? Hay que darle por acá, aprende, hay que seguir, ¿no? Si los textos no funcionan, no se casen con ellos. El ejemplo más claro es la presentación del día de hoy. Hasta el día de ayer yo tenía otra idea en la cabeza, pero cuando ya me senté a hacer estas cosas dije, no, esto no me funciona. Y por eso le pido una disculpa a Lupita, porque no me funcionaba. Y lo volví a empezar, y volví a pensar, y lo volví a hacer. No le tengan miedo a la página en blanco, no le tengan miedo a volver a empezar, hasta que las cosas funcionen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajo para que me lean, para que me vean, para que me escuchen, ¿no? No le tengan miedo tampoco a trabajar en equipo. Yo sé que los trabajos escolares cuando son en equipo es el que hace mucho, el que no hace nada, el que va a las reuniones, el que va por las copias, ¿no? Bueno, distribuyan las cargas de acuerdo a sus talentos en todas las áreas posibles. No le encarguen cosas pesadísimas a alguien que no les va a resolver. En esta vida se trata de resolver. Todo el tiempo estamos resolviendo y entre más adultos se hagan, más se van a acordar de esto, ¿no? Entonces, no le pidan que resuelva a alguien que no les va a resolver. Trabajen en equipo, pero si no funciona, no funciona, ¿no? Sean humildes, ¿no? Porque todos podemos aportar. Hay personas que a veces pensamos que no congeniamos con las ideas y después resulta que te tomas un café con él o con ella y pueden llegar a ser muy buenos amigos, y pueden llegar a ser un proyecto, y pueden llegar a ser compañeros de trabajo, y pueden llegar incluso a darse chamba, porque, ojo, la escuela se acaba en 4 años, pero la vida sigue allá afuera. No se peleen con nadie, no agarren las cosas personales con nadie. Esos 4 años que van a pasar con esas personas quizás van a ser los únicos 4 años en su vida que los van a ver. Gócenlos, disfrútenlos, ¿no? Gasten su energía de manera inteligente, ¿no? La otra, esta cosa, técnica mata carita. Ahorita están jóvenes, están guapos, tienen mucha energía. Va a haber un momento en el que eso ya no suceda. Y cuando eso no suceda, perdón, ya me pasé. Y cuando eso suceda, recuerden esto: técnica mata carita. ¿Quieres ser presentador de noticias? TikToker, influencer, ¿pero para qué? ¿Y qué va a pasar cuando ya no haya TikTok? ¿Qué va a pasar cuando se ponga de moda que no nos veamos las caras? ¿Qué va a pasar cuando nuestra apariencia no sea la adecuada para ciertos estándares de ciertos medios de comunicación? ¿Qué va a pasar? Lo que traigamos acá adentro y cómo trabajemos, eso es lo importante, ¿no?
los mejores periodistas, esto, ¿no? Son los que son capaces de generar buenas técnicas de investigación. Si se van a dedicar al periodismo de por vida, o por lo menos esa es su idea, porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Y se dedican a la política, no está mal, ¿no? Simplemente la circunstancia. Pero los mejores periodistas son los que se inventan las mejores técnicas de investigación. Cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a Shanique, ¿ubican a Shanique? Nuestra premio Pulitzer, ¿no? Tapatía, pues dices, güey, qué generosa eres, qué bonito tu chamba, qué bonito que ahora la compartas con un montón de gente en Quinto Elemento, y qué bonito, porque además Quinto Elemento, no sé si lo sepan, luego busca jóvenes valores para darles empleo, ¿no? Hay un chico ahí en Guadalajara que se llama Andrés de la Peña, que trabaja con ella, y es como de esta cosa de compartir, ¿no? Y además como de ser como muy sensatos, y si no aprendemos esto de manera colaborativa, juntos, pues por lo menos con quien pensamos parecido, esta cosa va para otro lado, ¿no? Entonces, perfeccionen siempre su técnica. Esto es un músculo, ¿no? O sea, el cerebro es un músculo, se nota luego quien va al gimnasio, de la lectura, del ejercicio, o sea, de la lectura, de las artes, de las películas, de la escritura, se nota luego quien va a ese gimnasio. Y se nota quién también nada más le mete chetos y garnachas, ¿no? En el periodismo, nuestra principal herramienta muscular es el cerebro, ¿no? Y, bueno, sí, lo último, porque ya, disfruta, no sufran su profesión. Yo estoy cansado, de verdad, muy cansado de la gente que toma un micrófono para decir que el periodismo es el peor oficio del mundo. Estoy muy cansado de la gente que dice, ay, pobrecitos periodistas, la situación no da para más, son salarios. Sí, a ver, la industria está de la chingada, el país no está bien para nadie, ¿no? Este sexenio murieron, todavía no acaba, ayer lo acabo de escribir, van a morir, bueno, se van a contabilizar cerca de 190,000 personas. De esos 190,000 personas, 47 son periodistas. Y las otras 189,450, ¿qué? Nada más. El tema es, nosotros trabajamos con lo público. Y no lo quiero desvalorar. Simplemente es esa energía que le imprimimos a agüitarnos, a encerrarnos, a decir, no, ya no quiero ser periodista porque está de la fregada. No, siempre hay maneras. Siempre hay maneras de publicar de manera segura, siempre hay maneras de seguir haciendo periodismo en otros contextos. Sí, está de la fregada, pero no está bien para nadie en este momento, ¿no? Y en el asunto del dinero, que también me llega. Y vuelvo al punto inicial, hay que ser pacientes, crezcan, trabajen y irremediablemente sus condiciones van a mejorar, ¿no? Si no encuentran espacio ahí en el medio de comunicación donde están implantados, no se casen con un medio que ya no les puede pagar más. Váyanse a otro lado, disfruten su trabajo. O sea, yo, Shanique, Marcela Turati, Daniel Izárraga, todos ellos trabajaron en medios de comunicación convencional, pero la industria está tan jodida que ya no les pudieron pagar más. ¿Y se quedaron ahí? No, se fueron, se inventaron, se reinventaron, siguieron haciendo lo que querían, ahora publican libros, se ganan los premios que quieran, hacen trabajo de investigación y se gastan su vida haciendo lo que quieren. Y les va muy bien. No como quisieran, esto no se trata de hacer, no se trata de ser fortunas, pero se trata de vivir con decencia y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Ser periodista es una vocación, no lo pierdan de vista. También es una profesión, está padre que todo el mundo tengamos el título, ¿no? Para algo nos va a servir. De repente el título nos sirve para hacer una maestría, ¿no? Para tocar una puerta del otro lado del charco y decir, mira, yo sé hacer estas cosas. Y yo vengo, no es broma, los periodistas mexicanos en contextos de violencia son muy bien pagados en Estados Unidos, porque saben cuidar solos,
Por eso les digo, aprendan otro idioma. ¿No está bien que se los diga? No sé. Pero es la realidad, ¿no? Y la otra es eso, no pierdan nunca ser periodista es ser inquieto por vocación, ¿no? No estar conformes, estar siempre buscando qué hacer, dónde movernos, en qué nos metemos. Eso es nuestra vocación, ¿va? Con todo esto dicho, no desaprovechen la oportunidad de presentar sus trabajos al Premio Jalisco de Periodismo. Porque el premio, más allá de la lana, que en el caso de los estudiantes creo que son como 25,000 pesos, que tampoco es poquito, ya los quisiera yo para pagar mis deudas. Más allá de la lana, los premios son movilizadores sociales. ¿Qué son los movilizadores sociales? Cuando alguien gana un premio, te voltea a ver y te contrata. Cuando alguien gana un premio es, mira, el rector se fijó en mí y vas y le pides una beca, pero para seguir haciendo esas cosas que quieres hacer. A mí el premio me funcionó para eso. Yo a partir de eso empecé a dar clases. Yo les dije, oigan, yo quiero enseñar a hacer periodismo. Y toqué la puerta hasta que me dejaron dar clase. Ahora ya ando contaminando muchachos a ver quién se anima a hacer periodismo. Ojalá se animen. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la provocación de Omar García Santiago, pero esta provocación también lo que busca es que ustedes pregunten. ¿Qué se les ocurre de todo esto que Omar nos ha planteado acerca de cómo nos vemos como periodistas? ¿Qué tipo de periodistas queremos ser? ¿Cómo le tenemos que hacer para lograrlo? ¿No? Pero que pregunten ellos y ellas. Miguel. Abrió la semana pasada y en el caso de los estudiantes admiten cualquier categoría. Como paréntesis, no sé si conozcan a Cristian Pinto. Bueno, Cristian Pinto es la única persona que ha ganado tantos premios Jalisco desde acá. Yo lo conocí en la ceremonia de premiación. Yo andaba buscando talento y fui a la ceremonia de premiación, ahí nos conocimos y luego le dije, yo quiero trabajar contigo, ¿me dejas? Nada más que te tienes que venir a Guadalajara. Y no se la pensó. Después Cristian es de los periodistas que yo más admiro y que quiero mucho, es mi amigo, porque es un periodista distinto, es un periodista que tiene método, es un periodista que se sienta, que lee, que te genera, que se va a sentar 3 o 4 horas a hacer un Excel hasta que pueda comprobar que eso que quiere decir es cierto, ¿no? Y después Cristian probó todas las mieles del periodismo porque lo contrató Televisa y Televisa le dijo lo que tú quieres hacer, ¿no? Y entonces el cuate, no sé si lo conozcan, es de aquí de Guzmán. Sí lo conocen. ¿Se acuerdan que nos dieron un taller en el que con emoticones estuvieron? Él es Cristian Rodríguez Pinto. Bueno, Cristian lo contrató Televisa y Televisa le dijo, yo te voy a dar, lo contrató como 2 años con los viáticos y los viajes pagados y es, tú dime qué reportaje quieres hacer. Y como él es de las regiones, él encontraba un montón de grupos en resistencia, por ejemplo, contra las presas, contra las mineras, se iba, hacía unos reportajes que salían con Denise Merker, o sea, tenían impacto encabronado, perdón por la palabra. Bueno, ese es Cristian. Y Cristian salió de aquí, salió y sus trabajos salieron de ahí donde están ustedes. O sea, créansela, así se puede. Muchas gracias. ¿Beto? Preguntas. Ay, voy a creer. Adelante. Hablaba mucho de que había, bueno, yo siento como que había que acostumbrarnos a salir de la zona
Híjole, mira, yo todo el tiempo estoy pensando, me voy a quedar sin chamba, ¿no? Porque hacer periodismo es todos los días vivir una tensión muy fuerte, ¿no? Que algo salga mal. Y ahí en el lugar donde trabajo, pues han salido cosas mal, ¿no? Desde agresiones, lo de que le pasó a Jaime Barrera, de repente todos los días me interpelé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Pero yo llego a mi trabajo a las 5:30 de la mañana, me toca conducir el noticiero de las 6, y llego a las 5:30 de la mañana y de verdad lo hago muy contento. Tener un micrófono enfrente, además de ser un gran privilegio, es como Spider-Man, ¿no? Es una enorme responsabilidad, ¿no? Y después, cuando alguien te busca y te pregunta cosas o te felicita o incluso te interpela y te dice, no, eso que estás diciendo no es cierto, y tú poder decir, güey, yo lo comprobé, güey, yo hice la chamba, ¿no? O sea, sí, pues soy inquieto, entonces de repente puedo decir que voy a ser periodista toda la vida y de repente, no sé, en mi situación personal me permite ser un poco más libre. Yo no tengo muchos compromisos y yo me sé la de chambear, ¿no? Entonces yo siempre quise, mi coordinadora de carrera, que ahora es mi compañera de trabajo en la carrera de Comunicación Pública, María Elena Hernández, me decía el otro día, nos citaron en la carrera para hablar precisamente sobre los alumnos, ¿no? Y entonces alguien dijo, pues que hable Omar García. Omar García es alumno aquí egresado y ahora está dando clases. Y entonces María Elena voltea y dice, no, es que él ya sabía que iba a ser periodista cuando llegó aquí. O sea, yo pues tengo haciendo esto desde los 16 años. No me veo haciendo otra cosa, no sé qué va a pasar, pero no me veo haciendo otra cosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Adelante, Sofi. En física hay una cosa que se llama las pirámides de Hanoi, no sé si lo han visto, de repente es un juego para niños, ¿no? Que se trata de mover unas tablitas, ¿no? Es una pirámide con tablitas y se trata de mover la pirámide de un lado al otro y hay dos reglas, ¿no? Es un movimiento a la vez y una tabla grande no puede estar encima de una tabla chica. Bueno, esto yo se lo pongo a la gente con la que trabajo y que de repente quiero que haga estrategia para que aprenda una cosa. Las tablas de Hanoi es un juego algorítmico y lo que te dice es un poco más profundo. Si tú quieres hacer un proyecto, tienes que garantizar la productividad, ¿no? Garantizar tu producto y después hacer un cambio, ¿no? Y entonces, si ustedes lo han jugado, ¿alguno de ustedes lo ha visto? De repente lo venden en tianguis, en tiendas estas de pedagogía, ¿no? Lo que te enseña ese juego es a que un proyecto se tiene que basar primero en lo chico y luego en lo grande, y que no puedes mover una cosa sin mover antes la otra, ¿no? Y el secreto de esa cosa se llama la chiquita y la que se mueve, así me lo enseñaron, ¿no? Tú nunca sueltas la chiquita, y la chiquita es la productividad, y la que se mueve te va a costar trabajo, pero la vas a mover, te vas a tardar, entre más grande sea tu proyecto, más te vas a tardar, ¿no? Cuando son 4 fichitas está de volada y la mueves de volada y se trata de eso, de mover un proyecto, ¿no? Rápido. Pero cuando tienes 8 en la pirámide, 8 tablas en la pirámide, eso va a costar mucho más trabajo y mucho más concentración, porque si tú sueltas la chiquita, todo se echa a perder. ¿Qué quiero decir con todo esto?
Nosotros en los noticieros, nosotros en el canal donde yo trabajo, tenemos que garantizar más o menos 18 horas de producción diaria. ¿Cómo le hago? Puta, tengo un equipo muy grande, somos 90 personas, 8 estaciones de radio que nos van alimentando, pero que hoy nos ha permitido hacer un reportaje por semana de manera ininterrumpida durante los últimos 2 años por semana. Y eso lo que le permite también a los reporteros es que tengan tiempo. Yo ya fui periodista, yo fui diarista, ¿no? Me encanta el diarismo y yo sé cuánto cuesta hacer un reportaje. Entonces, si yo le encargo un reportaje a un reportero, mi chamba es jugar a los equilibrios, sin soltar la chiquita, a ver, ¿qué necesitas tú para que puedas confirmar esas cosas que queremos confirmar? ¿No? Entonces, cuando tú tienes más o menos esto, vas jugando al equilibrista, ¿no? ¿Para qué? Para que el periodista no truene, ¿no? Y la verdad es que yo tengo la fortuna de que yo no tengo al señor dinero atrás de mí. Si yo tuviera al señor dinero atrás de mí, yo no hubiera durado, no sé, 6 meses en la chamba. Yo tengo la fortuna de trabajar en un medio público que me permite hacer periodismo y que mi única chamba es también a veces decirle al director, espérame tantito, ¿no? Porque el director quiere caminar por un lado y yo quiero seguir haciendo periodismo, ¿no? Entonces, son presiones por todos lados. No te digo que es sencillo, pero cuando no tienes la presión de la lana, de generar lana, ¿no? Mal que bien, nosotros no pagamos salarios de industria, eso es lo cierto. Es un medio chiquito, es un medio público que tiene un presupuesto limitado, pero por otro lado tienes un montón de libertad, ¿no? O sea, nosotros le hemos dado tiempo, 2, 3 meses a un reportero para que haga sus reportajes, ¿no? O sea, dependerá. Pero, pues sí, o sea, el chiste es que sepas negociarlo también con tus jefes, ¿no? O sea, si vamos a trabajar en un lugar, o sea, les puedo contar un montón de anécdotas de jefes que me dejaron trabajar 3, 4 meses en un solo proyecto, en una sola investigación, y jefes que no me aguantaron 15 días, ¿no? Hay de todo. Y hay que saber cómo, en el estira y afloja. Todo eso, la chiquita y la que se mueve, luego jueguen esa cosa en clases, les sirve para otra cosa. Muchas gracias. Bueno, pues si no… adelante. Mira, yo tengo, para hacer crónicas, por ejemplo, yo uso estructuras, ¿no? Yo sé cuál va a ser mi escena, ¿no? O sea, lo que dice Alberto Salcedo Ramos en sus cursos es que hacer crónicas es como boxear, ¿no? El primero que tira el primer madrazo, ese va ganando, ¿no? Entonces, la primera escena tiene que ser súper potente para que tengas, como para que atrapes al lector, ¿no? Y luego ya lo vas aderezando. Yo cuando escribo, agarro una hoja literal en blanco y digo, ¿cuál va a ser mi estructura, no? ¿Qué quiero decir primero? Y luego qué va después, y luego qué va, para que me dé una guía. Porque si yo llego de la calle y escupo todo lo que me pasó en la calle en el día, en realidad va a ser un diario. Y pues para eso tengo mis 3 páginas con las que escribo, ¿no? A mano. O sea, si quiero escupir cosas, para eso uso la pluma, ¿no? Y escribo en mis diarios. Pero si quiero hacer una estructura, si quiero hacer una crónica para que sea leída con método, otra vez, lo que te estoy diciendo es, me armo un método para decir, voy a comenzar a escribir así, y en el siguiente apartado, o capítulo, o escena, quiero decir esto. Y quiero crear, de repente, por eso también sirve mucho ver cine, ¿no? Ustedes vean las películas de cine, pero ahora cómo se hicieron, cuáles fueron los arcos dramáticos, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a ver las películas, todas las películas de acción empiezan, su primera escena es una escena de acción,
todas, no hay una sola, ¿no? Porque quieren entrar de manera rápida, veloz, emocionante, y luego de ahí te va desarrollando una historia más o menos parecida casi siempre, pero los arcos dramáticos son así, ¿no? Entonces, yo cuando ya veo películas o voy al teatro o veo series de televisión, las veo un poquito con esta mirada de cómo se hizo. Siempre estoy, o leo periodismo, ¿no? Cuando leo reportajes, los reportajes ganadores de los premios nacionales, siempre los leo con cómo lo hizo, ¿no? Alguna vez me invitaron a ser el jurado del Premio Nacional de Periodismo y yo agarré crónica porque quería aprender un poco cómo eran las estructuras que utilizaban, y me acuerdo mucho de una que obviamente no ganó, pero que era divertidísima y que solamente por ser divertida hubiera valido la pena que la mencionaran. Es sumamente grotesca y soez, ¿no? Se llama El Valle del Mamado, no sé si la han visto, ¿no? Es de TV Azteca, es de un cuate que tiene una amputación y tiene un gimnasio en una de estas colonias populares de la Ciudad de México, y entonces básicamente le sueltan el micrófono al dueño y el dueño es un personaje por sí mismo, ¿no? No tiene nada de estructura, no tiene nada que festejar, pero esa crónica cumple con un objetivo, y es que emociona. Tú la ves y si no te ríes, mejor ve al médico. Es sumamente divertida. Entonces, si después tienen chance de ver esa croniquita que dura como 7 minutos del Valle del Mamado en TV Azteca, por lo menos para que vean cómo es una crónica de personaje, ¿no? Pues ahí hay varias ideas que nos llevamos. Y bueno, si ya no hay más preguntas. Adelante, Ana. Mira, aquí está Andrea Gutiérrez, la directora de la estación de Guzmán. Ella te puede decir más o menos cómo es mi vida. Lo que pasa es que somos muy buenos amigos y mira, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, leo periódicos, lo que va cayendo, lo que pasó mientras yo me dormí. Llego al canal a las 5:30, tengo un programa de 6 a 7, empiezan los noticieros de 7 a 9, yo los tengo que estar monitoreando y mientras monitoreo hago un poco mis cosas personales, voy a cortarme el pelo, voy al mercado, esas cosas, ¿no? Y después regreso a las 11 de la mañana porque tengo ya una junta y de ahí me quedo hasta las 4 de la tarde que me voy a la escuela a dar clases, regreso a mi casa a las 6, 7 de la tarde a la última junta y a las 8:30 ya acabé, ¿no? ¿Y a qué horas hice mi vida personal? En medio, en huequitos, le hago trampa a la vida, ¿no? No está bien, son demasiadas horas, ¿no? Pero es lo que me encanta hacer, ¿no? Y eso es lo que te decía, pues yo ahorita tengo una vida personal que me permite hacer esto. No podría decirte que es una cosa que recomiendo, pero sí te diría que si tú quieres hacer esto, empieces a buscar una cosa que sea compatible, ¿no? O sea, mis fines de semana son, pero porque yo lo decidí, ¿no? Me puse a estudiar un doctorado y ahora estoy escribiendo artículos académicos y esas cosas mientras esas cosas, ¿no? Perdón, me espejé. Sí. Pero pues si no nos gustara, no estaríamos haciendo esto. Sí, no, ¿verdad? No es queja, la verdad lo recomiendo mucho. Le recomiendo no saltarse esa parte. Bueno, pues, ok, entonces, pues procedemos a entregarle a Omar su constancia, a darle un aplauso por habernos compartido. Me voy a permitir darle lectura. El Centro Universitario del Sur, a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Licenciatura en Periodismo, extiende la presente constancia a Omar García Santiago
por su valiosa participación en las 16avas jornadas académicas de la licenciatura en periodismo, Periodismo en Resistencia, como conferencista inaugural con el tema, bueno, no voy a leer el tema, actividad desarrollada en el Centro Universitario del Sur en el marco del 30 aniversario de la fundación del CUSUR. Atentamente, piensa y trabaja, firman nuestras autoridades y pues hacemos entrega. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar una pausa. Sigue un documental que se va a estrenar ahorita aquí en el marco de nuestras jornadas. Agradecemos a Omar, agradecemos a Lupita, a Andrea, que hace ratito se me pasó su nombre. Muchas gracias por hacer esto posible. Hasta luego.